este mensaje con una palabra: Judas, la otra cara de la moneda. Dile que está a su lado: vamos a ver la otra cara de la moneda. Judas, la otra cara de la moneda. Y cuando uno piensa en Judas, ¿qué se le viene a la mente enseguida? Enseguida, traición. ¿Cuántos han sido traicionados? ¿Cuántos han sido traicionados? Y les ha dolido la traición. ¿Cuántos tienen sueño? Estamos firmes. ¿Cuántos los ha traicionado el subconsciente? ¿Pero no les pasaba cuando estaba empezando con su noviecita y le decía el nombre de la ex? ¡Ay! Feo, que lo traiciona a uno el subconsciente. Pero la traición, sin duda alguna, es algo que con lo que convivimos, es algo con lo que vivimos a diario. Algunas veces no hemos sido traicionados, pero conocemos a alguien que ha sido traicionado. Y una vez ocurre esto llamado traición, se gesta en el ser humano un sinnúmero de daños colaterales que no permiten muchas veces que avancemos, que no permiten que nosotros podamos escalar peldaños en la vida. ¿Solo por qué? Por una predisposición, porque en algún momento ocurrió algo que no esperábamos que pasara. ¿Les ha pasado? ¿Sabe que cuando hay traición en diferentes ámbitos, laboral, entre parejas, en el área sentimental, siempre que hablo con parejas de casados, de novios, y ocurre realidad, siempre Dios me llevó a entender que a veces lo que hace daño no es en sí la infidelidad o el error, sino la traición y el engaño. O sea, cuando de pronto su esposa, su esposo, de pronto una novia, un novio, usted le dice: mira, ¿sabes algo? Quiero que sepa que estoy embolatado con alguien, quiero que sepas que estoy sintiendo esto. Claro, a ti te duele, pero tú dices: me está siendo sincero, puedo trabajar, puedo hacer algo, sé que está pasando. Pero cuando finalmente pasa y no te enteras por él, sino que supiste que había mucho tiempo en donde había un engaño, entonces a partir de ese momento en el corazón hay dos heridas: la del error que se comete y la del engaño que te hizo. Por eso la traición y el engaño es un doble filo, que por eso, si no se sabe manejar, puede llevarnos a suicidarnos como Judas en alguna área de nuestra vida. Entonces por eso muchos dicen: ya no creo en el amor, ya no creo en los hombres, todos son iguales. Y así pasa. No sé por qué todos se rieron, pero no somos iguales. Que todos tenemos una debilidad, sí, no solo los hombres, las mujeres también. Pero definitivamente la traición es algo que hace daño al ser humano. Por eso usted ve tanto suicidio, por eso usted ve tanto el tema de la salud mental que está ahora en su auge. Y son heridas que pasan el tiempo, pasan los años, y usted crece con ese temor. Crece con ese temor. A mí me pasaba. Mi papá abandonó a mi mamá. Yo defendía a mi papá. Yo decía: mi papá es bueno, mi mamá es la mala. Y resulta que defendía a mi papá, y un día me di cuenta que mi papá sí era el malo que mi mamá decía. Y esa traición a mi confianza hizo que yo creciera con un miedo, y yo decía: el día que yo me case voy a repetir la misma historia. El día que yo tenga una pareja, quizás voy a pasar por lo mismo. Pero finalmente tuve las parejas y sí pasé por lo mismo. Pero gracias a Dios que no fue una sola vez, fueron varias. Entonces cogí callo. Entonces empezó uno a decir lo que el hombre dice: es que yo no era así, a mí me volvieron así. Ahora sale mañana los TikTok referente al tema, eso no falta. Pero sí, la traición provoca eso en el ser humano. Y siempre el que traiciona, siempre
El que aparentemente actúa a espaldas es el malo. Pero aquí tenemos una historia y vamos a conocer la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda en este contexto de la historia de Judas. Y he tomado a consideración 5 puntos que quiero que aprendamos hoy acerca de esta historia de Judas. Quiero que leamos en Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿a cuántos? Ok. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, ¿dónde estás que no te veo?, Simón el cananista, y Judas Iscariote, a quien también le entregó. Me llama la atención que leyendo en los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Juan, dicen Judas el que le entregó. Pero el ardido de Lucas es el único que dice en la Biblia el que lo traicionó. Sí, en toda parte hay un ardido. Claro, porque me imagino a Lucas, era el doctor, ¿verdad? Era el del lenguaje, ya tú sabes, familia refinada. Cada uno tenía una connotación. Me imagino que en su abolengo él decía: pero el Señor, ¿cómo llamó a ese Judas? ¿Cómo llamó a ese tipo? Siendo quien era. Y sí, a mí me llama la atención el Señor, ¿por qué llama a Judas? Resulta y dice la historia acerca de Judas, que Judas era el que se encargaba del billetico, era el tesorero. Y resulta que andando con Jesús y manejando el billete, todo el mundo sabía que él se robaba la plata, que era ladrón. Todo el mundo lo sabía. Y cuando Jesús, cuando Dios, el creador del mundo, hace la tierra, hace todo con todo el ánimo de que el hombre sea feliz, dice la Biblia que hay una cosa de la que él se arrepintió. Y dice Génesis: y se arrepintió Dios de haber creado al hombre por la maldad que había en su corazón. ¿Sabía usted eso? El Señor nos hizo y no sabía el chicharroncito que estaba haciendo. Y uno dice: ¿será que hay algo que se le escape a Dios? Pero el contexto de la creación, quiero que me entienda, el contexto de la creación: hice algo nuevo, hice un Adán y un Eva, 0 kilómetros. Claro, yo me siento arrepentido, me siento traicionado, porque yo de 0 hice algo nuevo para que me alabara y terminó pecando, terminó desobedeciendo. Pero cuando Dios más adelante aquí, a través de su Hijo, escoge a los discípulos, Él no los cogió 0 kilómetros. Él no los cogió recién hechecitos. Ya Él sabía cómo dormían, cómo vivían, qué hacían, les conocía el corazón. No sé si usted me está entendiendo. Cuando Él llama a estos 12, ellos no eran unos bebés. Ellos eran hombres y derechos. Hombres hechos y derechos. Es la chaqueta, espérate ahí. Hombres hechos y derechos. Y cuando lo llama, óigame bien, cuando lo llama, ¿hay algo que Dios no sepa de ti, de mí? ¿Hay algo que Él no conozca? Pero Él decide llamarlos. Y el primer punto que yo quiero que usted tome en cuenta y que quiero que lo reciba en su corazón: hay un llamado para ti. Hay un llamado ineludible que Dios te hizo sabiendo lo que tú eres. El Señor sabía quién era Judas. El Señor sabía que era un ladrón. El Señor sabía de su amor al dinero. Es más, el Señor sabía que Él lo iba a traicionar.
y aún así lo llamó. ¿Y por qué a veces nosotros no permitimos aceptar el llamado de Dios a nuestras vidas y nos limitamos por los errores que tenemos, como si Dios no los conociera? Como si Dios, cuando nos llamara, no supiera lo que haces en el secreto, no supiera lo que haces en público. Lo sabe, y aún así Él decidió llamar a Judas, y Él ha decidido llamarte a ti y decirte: ¿sabes algo? Yo no quiero que te limites más por lo que tú crees que eres. A mí me plació llamarte y listo, punto. Señor, pero ¿para qué me llamaste? A mí me plació llamarte para que tengas una buena familia, aunque no hayas cuidado la que te he entregado. A mí me plació llamarte para que tengas dinero, aunque muchas veces no lo supiste administrar. A mí me plació llamarte para que fueras prosperado en muchas áreas donde tú sientes que no tienes ni con qué salir adelante. Pero a mí me plació llamarte. Dígame que está a su lado antes de que se le duerma: a Dios le plació llamarte. A Dios le plació llamarte. Allá en su casa, dígale a su familia: a Dios le plació llamarte. Y sabe, vamos a leer en Juan capítulo 12, versículo 6. Juan 12, 6 dice: pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Los discípulos le hablaban: Señor, pero mira a Judas, ¿cómo le vas a dar la bolsa del billete? ¿Tú no ves que le está robando? Y el Señor le responde: no se preocupe, tranquilos, yo sé lo que él está haciendo. ¿Quién era Judas? Era un ladrón, le gustaba el dinero. Y no es malo que nos guste el dinero. ¿Alguien aquí no le gusta el dinero? ¿Alguien aquí le gusta el dinero? Eso no es malo. Ahora, cuando usted pone demasiado amor y todo en el dinero, eso sí, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el dinero es bueno. Pero el problema era que Judas amaba el dinero de la forma que fuera. El mal habido, el robado, y eso lo constituía en un ladrón. ¿Sabe? Cuando Jesús le dice a sus discípulos: hey, Judas está robando, y el Señor le dice: no te preocupes, yo sé por qué lo llamé. Tú tienes que saber algo hoy, iglesia, y es que nuestra condición no determina nuestro llamado. No le dé pena mostrar sus heridas. No le dé pena que la gente vea sus debilidades. Su condición no determina su llamado. Dios no lo determinó con Judas. Los santos que estaban alrededor: pero ¿cómo si él anda robando? Y Jesús seguía dejándole la bolsa del dinero. Jesús sabía que había un propósito más allá de eso malo que le estaba haciendo. Por eso estás haciendo cosas malas con tu familia y Dios todavía te la sigue sosteniendo. Por eso estás haciendo cosas malas quizás en tu economía, pero Dios sigue siéndote fiel. Por eso quizás estás haciendo muchas cosas malas en algunas áreas, pero Dios te sigue sosteniendo. Porque Él te tiene paciencia. Porque Él no condiciona tu llamado. Porque Él cree que tú lo puedes lograr. Yo le diera un aplauso al Señor por eso. Hay un llamado para nosotros. Segundo, nuestra condición no determina ese llamado. Ojo con esto, leemos en Juan capítulo 13, 21 al 30. Juan capítulo 13, versículos 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quién hablaba. Tronco y chismoso. Tira ahí, pregúntale ahí. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Tírala ahí.
Respondiendo Jesús le dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Wow. Ustedes saben qué me hablaba Dios en esta parte. Yo le llamé a este punto: cuidado con el pan. Cuidado con el pan. Y yo le dije: Señor, ¿qué quiere decir el pan? Y el Señor me dijo: el pan es la provisión, el pan es el sustento. Entonces yo le pregunté: ¿y qué quiere decir, Señor? ¿Por qué Satanás entra en él después de que tú le das el pan? Y me decía el Señor: Dani, lo que pasa es que hay muchos que siempre tras una necesidad buscan de mí. Cuando yo suplo la necesidad, enseguida se les mete Satanás y se olvidan de mí. Mira la situación. Él le entrega el pan a Judas y enseguida se le mete el diablo en la cabeza. El Señor, que todo lo ve, vio lo que había en su pensamiento. Él estaba con la bolsa del dinero y el Señor le dice: lo que vas a hacer, o sea, lo que estás pensando, hazlo rápido, ve a entregarme. Pero los de afuera no sabían. Y eso lo mandó a comprar pan para todo el mundo. Eso seguro lo mandó a traer algo. Cuidado con el pan. Mira, una de las cosas por las que usted se suicida, entiéndame bien el término, no hablo de suicidarse, de que usted se mate en su vida, aunque algunos en algún momento, en momentos de depresión, se les ha pasado por la cabeza. Cuando usted permite que usted deja, se aleja de Dios, cada vez que las cosas medio se normalizan, usted está expuesto a que en cualquier momento usted no aguante la presión de alejarse de Dios, porque después se vuelvan las cosas peores y usted termine suicidando su familia, su área emocional, sus sentimientos. Grabes esto en la cabeza. No permita que cuando la necesidad se quite, es cuando usted más cerca tiene que estar de Dios. Y es lo que pasa siempre. Estamos en el problema y eso, yo voy a buscar de Dios, yo voy para la iglesia, yo oro. Pero cuando medio se normaliza la cosa, por un día que vaya, que no vaya, no me va a perder. No pasa nada. Cuidado con el pan. Cuidado, el Señor te está soltando un pan solo para probar tu corazón. Cuidado el Señor, por eso a veces usted dice: uy, se me compuso la cosa. Pero apenas cogiste el pan, pidaste y empezó todo de para atrás. Pastor, siento la nube negra. Hoy fue una cosa, después fue la otra. Ayer tuvimos este problema, anoche casi nos matamos. Mañana no tenemos para comer. El día pasado, mañana entonces fue mi mamá, después fueron los niños, después, en fin. Cuidado, el Señor te suelta un pan y caes como Judas, dejando a Satanás entrar en ti. Mateo 26, 14 y 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. ¿A dónde fue? Y les dijo: ¿qué me quieres dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Sabe? Un cuarto punto que yo quiero que usted tenga allí. Usted tiene que tener un principio en su vida, iglesia. Nadie le pone precio a lo que Dios te entregó. Nadie. Nadie le pone precio a tu familia. Nadie le pone precio a las cosas que Dios te regaló. Tú no puedes permitir que alguien les ponga precio. La gente dice: es que Judas vendió por 30 monedas. No, él no lo vendió por 30. Él prácticamente lo regaló. Los que pusieron el precio fueron los sacerdotes. Él dijo: ¿cuánto me dan? Y se los entrego. Eso es como cuando usted, quizás, no sé, en algún área de su vida, usted tiene, no sé, en su área sentimental, económica, o usted llega como un profesional a una empresa: ¿cuánto me paga? Y yo le hago ese trabajo. No es lo mismo cuánto me pagas a mi trabajo vale tanto, me lo puedes pagar. Usted no puede permitir que el mundo le ponga precio a lo que Dios le entregó a usted. Eso incluye familia, pareja, trabajo, profesión, todo. Porque el día que usted permita, aunque un sacerdote le ponga el precio,
a lo que Dios le entregó a usted, tarde que temprano lo que usted reciba va a ser insignificante para el dolor de haber perdido eso. Tarde que temprano va a ser insignificante. Y pregúntese, ¿qué le ha puesto el enemigo? No hay monedas, no hay dinero, no hay valor. Iglesia, que valga el principio de tú guardar lo que Dios te entregó. Diga que está a su lado, guarde lo que Dios le entregó. Dígale, guarde lo que Dios le entregó. Aplica en el amor, en el trabajo, en la familia, transfiéralo a donde usted quiera. Y hay algo más tremendo. Resulta que en Mateo, vamos a leer en Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Óigame bien, devolvió ¿cómo? Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Una pregunta: Judas llegó a donde los sacerdotes porque se quería ahorcar. ¿Llegó cómo? ¿Y qué hizo? ¿Sabe? Y yo no sé si usted es Judas o usted es Jesús. En este caso, que el Espíritu Santo le hable. Pero cuando hay una traición, hay que arrepentirse, hay que restituir. Cuando usted siente que usted ha traicionado a alguien, le hablo si de pronto entre nosotros o en alguna iglesia que nos vea por allí, hay un Judas. Usted no solo le baste arrepentirse y pedir perdón, restituya. ¿Qué restituir? Devuelva el valor, devuelva la confianza, devuelva. Restituya el daño que hizo. Porque eso va a ayudar a que el traicionado pueda sanar más rápido. Eso va a ayudar a que el traicionado pueda ver de una forma diferente, o mejor aún, pueda ver a Dios a través de usted. A mí me llama la atención esto era un paréntesis, pero Judas llega y en ese momento, cuando él lo traiciona, ya a Jesús lo llevaban, ya lo iban a coger, ya estaba todo preparado para que él fuera crucificado, para que él fuera entregado. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Para Jesús, óigame bien, Judas no lo traicionó. ¿Qué es una traición? Ayúdenme, ¿qué es una traición? Algo que no sabes que te van a hacer, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, algo que te hacen a espaldas que tú no te lo esperas, ¿verdad? Y una pregunta: ¿Jesús sabía que él iba a hacer eso? Entonces fue traición. Hay cosas que tú llamas traición, pero no son traición porque tú sabías que iba a pasar. Y el Espíritu Santo me dice: hay alguien que tiene que entender, hay cosas que tú misma o tú mismo has provocado y tú sabes lo que vas a provocar si lo sigues haciendo. ¿Por qué cuando sucede te asombras si tú sabías que tú lo provocaste? Entonces no fue traición, fue un descuido tuyo. Entiéndame la cara de la moneda que tiene esto por todo lado. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Pero es que yo no cuido a mi esposo y yo paro molestándolo y yo paro haciéndole de todo. ¿Qué estás provocando? Pero después, cuando entonces él te traiciona, él es el malo, pero es que tú lo provocaste. Entonces no fue traición. Wow. La palabra me enseña que lo que daña, lo que contamina y lo que daña al hombre no es lo que entra, es lo que sale. Esto está fuerte, ¿eh? Entonces necesitamos primero en esta cara
evaluar qué está pasando de adentro hacia afuera. Porque finalmente lo que va a provocar lo de afuera es lo que ocurre adentro. Vamos para la otra cara. El Señor Jesús no fue traicionado. Por eso Jesús, cuando se refirió, Él hablaba de el que me entrega, no el que me traiciona, porque Él ya lo sabía. Entonces viene la pregunta: ¿por qué si Él sabía? ¿Por qué si Él conocía todo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué permitió que pasara? Y yo creo que el Señor permitió que pasara. Wow, Dios es lindo. Cuando Dios llama a Judas, sabiendo que lo iba a traicionar, Él no lo llamó porque lo fuera a condenar. Él lo llamó porque sabía que tenía un corazón que, así como se iba a equivocar, Él se iba a arrepentir. ¿Usted me está entendiendo? Él lo llamó porque Él sabía que aunque Él lo iba a traicionar, Él se iba a arrepentir. Porque o si no, entonces el Señor Jesús, ¿cuál es su papel en la tierra? Venir a llamar a Judas para que lo entregue y llevarlo al infierno. Pero lo hizo porque sabía que en Él había un arrepentimiento. Por eso el Señor no ha dejado de creer en ti, porque sabe que tiene la capacidad de arrepentirte, de cambiar y de enmendar lo que has hecho mal. Pastor, pero Él se ahorcó, y los que se ahorcan se van para el infierno. Así es. Pero cuando Judas se ahorca, para que me entiendan, ¿sabe qué pasa después? Judas lo entrega. Judas va donde los sacerdotes. Los sacerdotes lo condenan. Los sacerdotes, o sea, como usted viene ahora el pastor. Y ya vamos para allá, para ese punto. Se ahorca, no resiste, se ahorca. Mientras que él se ahorca, el Señor Jesús va camino al Gólgota y llegan y lo crucifican. Y muere por todos nuestros pecados. Cuando Él se muere, va a partir el coco esto. Cuando Él se muere, dice la palabra que en esos 3 días Él bajó al Hades y Él salvó a todos los que se habían perdido. ¿Usted sabía eso? Entonces, ¿usted cree que Dios iba a permitir que Judas se perdiera? No se iba a perder, porque en Él hubo un verdadero arrepentimiento. Y Jesús tuvo que crucificarse y tuvo que bajar hasta el infierno, donde legalmente Él estaba porque se había suicidado. Y lo levantó de entre los muertos, seguramente cuando estemos en el cielo. Hey, tú eres Judas, a mí me hablaron de ti, a mí me hablaron de tu arrepentimiento, a mí me hablaron de que te la embarraste, pero te arrepentiste y restituiste, y el Señor vino y te salvó. Yo le diera un aplauso al Señor por eso. Esto es yo no entendía. Yo decía, pero entonces el Señor lo puso hasta de apóstol para condenarlo, porque se tenía que cumplir el propósito. No entendía. Hay caídas, óigame bien, iglesia. Hay caídas que están dentro del propósito de Dios. No por lo que pasa cuando caes, sino lo que Dios hace cuando te levanta. Se lo voy a repetir. Hay caídas y hay golpes que recibes que están dentro del propósito de Dios. No por lo que pierdes, no por cómo caes, sino por lo que Dios hace cuando te restituye y cuando te levanta. Así que ya basta de estar pensando, pero es que ya me equivoqué, pero es que ya lo hice. Tú no te has escapado, no tienes la capacidad de escaparte del propósito de Dios. ¿Sabe? Judas se arrepintió, Judas restituyó, pero Judas no fue a donde Jesús. Judas se fue para donde los sacerdotes. Judas no fue a la cruz. Judas fue a donde los amigos y sacerdotes. Yo no sé si usted me está entendiendo. El problema muchas veces de tu pecado es que tú permites primeramente que tu mente te traicione, te engañe,
Y lo he dicho en miles de oportunidades, no es el pecado lo que te daña, sino lo que produce en ti el hacerlo, la consecuencia que él trae. Pero el Señor con esta historia de Judas me muestra que si la gente, que a veces la misma iglesia, los mismos sacerdotes, los mismos pastores son los que se encargan de condenar. Y viene la gente reventada, viene la gente con sus debilidades, con sus fallas. Y en vez de encontrar en la iglesia un refugio, en vez de encontrar un abrazo, en vez de encontrar quien le diga: no te preocupes, te caíste 7 veces el Señor te levanta, encuentra el látigo y la indiferencia de los que juzgan, de los que se creen santos, de los que dicen: no, te la embarraste, ahora te espera esto y esto y esto y esto, juzgando como si fueran Dios. Y eso tiene que romperse. Y yo tengo que reconocer, en Life éramos así. Y teníamos gente muy, muy religiosa. Entonces, ay no, que el culto empezó tarde, eso es desorden, eso no es de Dios. Ay no, que es que, me acuerdo cuando estamos empezando, que si los músicos tocan aquí, tocan allá, entonces que ¿por qué tocan aquí? No. Nosotros no vinimos para juzgar, para señalar. ¿Sabe? Nadie tiene por qué entender el proceso de cada quien. Sus procesos son individuales, son exclusivos. Dios no calca procesos en todo el mundo. Dios hace como quiere. Y si Dios quiere escupir, hacer barro y untártelo en la cara para hacer un milagro, ¿por qué no? Si Él es Dios. Pero es que ahí me gusta todo limpiecito. Hay otros que no. Dios nos dio su máxima muestra de amor. Y si alguien me pregunta, yo creo que a diferencia de los demás, y lo vamos a estudiar en esta serie, usted se va a dar cuenta cuál es la diferencia entre Judas y el resto de perfectos que estaban. ¿A dónde terminaron los sacerdotes? ¿Será que los sacerdotes fueron salvos? Hasta un Pedro que lo negó. Y nunca la Biblia registra: wow, Pedro se arrepintió y fue a donde la gente que lo negó y restituyó. Le digo: hey, mentira, yo sí lo conozco, máteme si quieren. No. Judas sí lo hizo. Judas sí se arrepintió. Judas sí entregó las monedas. Judas sí lloró amargamente. Judas sí sintió que le había fallado a Dios. Así que si me dicen de traicionero, creo que todos hemos traicionado a Dios primeramente. Pero ¿cuánto nos arrepentimos si somos sinceros? No sé si los mismos levantamos la mano. Tenemos que ser familia, una iglesia que abrace, no que excluya. Decíamos en el reset, anhelo que esta iglesia se llene de la prostituta, del indigente, del adúltero, del fornicario, del mentiroso, de todos, no importando cuál pecado tengan. Aquí es donde tienen que estar. Aquí es donde Dios puede hacer. Esto no es para santos. Y si hay algunos santos, perdóneme engañarlo, pero aquí no estamos santos ninguno, ni su pastor siquiera. Solo somos gente que estamos tratando de que Dios nos cambie, de que Dios nos santifique, de que Dios nos llene. Y cada vez que tú sientas que caes, cada vez que sientas que te equivocas, que puedas entrar en ese genuino y verdadero arrepentimiento y puedas ir a la cruz. Porque en la cruz siempre habrá un Jesús esperándote. Y yo sé que tienes esa lucha en lo oculto con eso que haces: Dios mío, y no me siento digno. Y les encanta la adoración esa que dice: no tengo nada para ofrecer. Si tienes mucho. Un corazón contrito y humillado, que Dios nunca lo va a despreciar. Ojalá hubieran más Judas en estos tiempos. Ojalá hubieran más Judas arrepentidos, no importa la magnitud de lo que hicieron, porque a la final nada de lo que hayas hecho malo se escapó del propósito de Dios. Y te vas a dar cuenta cómo era necesario haber pasado por eso y cómo Dios se va a glorificar en eso. Quiero que pongas sobre tus pies, iglesia.